tienen una duda, me pueden interrumpir y de una la resolvemos. Viejo Oscar, lo que pasa es que a mí no me Señor. llegó el correo, no me llegó el correo con la clave. No, listo. Yo reviso mañana a ver qué pasó. Vale, Yo gracias. reviso. Listo, papá, de una. Igual todos revisen y si a alguno no le llegó, me cuentan y yo miro a ver qué pasó. Entonces, lo que les, lo que les decía, vamos a hacer una presentación no muy extensa de lo que es los principios eh, de fijación externa. Entonces, em, lo que les decía ahorita, esto es como el punto de partida eh, a lo que se viene. Mm, entonces, lo primero es, ¿qué es la fijación externa? Nosotros sabemos que es un fijador, pero realmente, ¿qué es la fijación? Cuando nos preguntan qué es la fijación, a veces nos quedamos como corticos. Entonces, la fijación externa es un proceso de manipulación, alineamiento y estabilización de estructuras óseas mediante el empleo de pines o tornillos o cualquier otro dispositivo que se ancle en el hueso y que me lo fija a un marco externo para estabilizar estructuras óseas. Básicamente eso es la fijación externa, o sea, tornillos o pines que se unen a un marco externo para estabilizar huesos. Eso es la fijación externa. Entonces, dentro de las indicaciones de la fijación externa, las indicaciones las podríamos dividir entre em, indicaciones para control de daños e indicaciones para tratamientos definitivos. Entonces, dentro de las indicaciones está control de daños en fracturas abiertas. Entonces, también la parte de control de daños la podríamos como dividir en dos partes. Una sería el tema de control de daños, que puede ser em, cuando tengo un paciente politraumatizado que tiene una fractura de un hueso grande y el tema de fracturas abiertas, de acuerdo a la clasificación de Gustilo, eh, tiene unas indicaciones de fijación externa o no. Entonces, no todas las fracturas abiertas están indicadas para fijación externa y los pacientes politraumatizados obviamente sí deberían ser candidatos a los fijadores externos. Fracturas asociadas a quemaduras o fracturas asociadas a pérdidas de tejidos blandos. Esto tiene que ver con la clasificación de las fracturas abiertas. Las fracturas periarticulares también son susceptibles de tratarse con fijación externa y pacientes politraumatizados y pacientes con infecciones también se benefician muy bien de los fijadores externos. ¿Alguien conoce la clasificación de fracturas abiertas? Más o menos, a grandes rasgos. Ahí va a hablar. Uy, ¿alguno? Pues hasta donde recuerdo es que eh, está como dividido en tres. La primera es que no perfora, eh, que queda al límite pues con la piel. La segunda es la, que la maltratan, no sé cómo decirlo. Y la tercera pues ya es puesto del todo. Entonces, está más o menos. Si son 3 grados, ¿alguien quiere decir algo más? Complementar lo que dijo Jaime.
Bueno, que son de 3 grados, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, a ver, son grado 1, grado 2, grado 3, sí. Y Ajá. grado 3, ¿cómo está clasificado? Dependiendo Además como de, el segmento, ¿sí? no, eso es para las fracturas. La clasificación, por ejemplo, de fracturas es dependiendo del segmento. Pero, entonces, tocaste decir grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué más? Que pues la tipo 1 Sí, es como que se trata más como si es como el tamaño de la herida. exacto. Sí, Y si es limpia o contaminada. o contaminada. Exactamente. Entonces, en la clasificación de fracturas abiertas está. La clasificación es la clasificación de Gustilo, es la que se usa normalmente, entonces las clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. Y la grado 3 tiene A, B y C. Listo. A grandes rasgos, o sea, cuando uno va y lee la clasificación de Gustilo es mucho más amplia de lo que vamos a escuchar acá, pero para lo que nosotros necesitamos, con lo que vamos a mencionar es suficiente. Entonces, una grado 1 es una fractura abierta donde el hueso alcanzó a romper la piel. En todos los grados de fracturas abiertas de las clasificaciones, todos rompen la piel. Listo, entonces, rompió la piel, pero es una herida súper pequeña. No sé si les ha tocado, obvio sí, donde es una herida como puntiforme y por ahí meten la curetica y lavan, ¿cierto? Entonces, Sí, eso es como una si la grado puntica 1. del hueso tocara la piel. Exactamente, tocó solamente la piel y ahí como que limpian con la curetica. Entonces, esa es una grado 1 donde la herida es muy pequeña y el daño de los tejidos blandos es muy poco. Entonces, grado 1. Grado 2, tengo una herida de hasta 10 centímetros. eh, el daño de los tejidos blandos no es tan grave y aún puedo cerrar la herida, ¿cierto? La grado 3A es una herida muy grande, donde el daño de tejidos blandos es considerable, pero todavía me permite cerrar la herida. O sea, todavía puedo cubrir el hueso luego de. La grado 3B es una herida muy grande con pérdida de tejidos blandos. Entonces ya no tengo cómo cubrir el hueso. Y la grado 3C es cualquiera de las anteriores con un daño vascular o nervioso. Listo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuáles creen que es en las que sería obligatorio usar, pues, o mandatorio usar fijación externa de control de daños? En el grado 3. Pero, ¿cuál de las tres? Acuérdate que grado 3 es A, B y C. Tiene 3. ¿Cómo? En, en la B o la C. En la B o la C es En la- mandatorio, porque en la B tengo que cubrir el hueso, entonces la fijación externa es muy buena cuando tengo daños de tejidos blandos, ¿cierto? Y en la C, obviamente tengo que hacer una revascularización, entonces fijo el hueso, lo estabilizo y ya el vascular va a hacer la revascularización. Entonces, y mientras esa revascularización pega, se deja con la fijación externa. Y en las otras, ¿en qué casos creen que sería necesario usar el fijador control de daños? En la 2. Grado 2. ¿No? A ver, que cuando estábamos estudiando, eh, pues al menos a mí me tocó, ¿qué era lo más importante cuando llegaba un paciente con una fractura abierta? O sea, ¿qué era lo que le decían a uno? Lo primero que hay que hacer con una fractura abierta es Estabilizarla. estabilizarla. ¿Y qué Lavarla. más? Lavarla, ¿cierto? Ujú. Entonces dijeron dos cosas importantes, lavarla y estabilizarla, ¿sí o no? Aparte de eso, una fractura abierta debe causar un dolor el hijo de madre, entonces ponerle analgesia al paciente. Pero a todo mundo se le olvida una cosa muy importante y es iniciar el manejo antibiótico. Entonces, cualquiera de las otras, de grado 1, grado 2 o grado 3A,
si no se inició manejo antibiótico durante las primeras 6 horas posteriores a la fractura, sería necesario usar un fijador control de daños y esperar a ver si el paciente no se infecta. Listo. Entonces, en las otras depende del inicio pues, del manejo antibiótico o del grado de suciedad que tenga la fractura. Listo. Ya ahí tiene que ver con el riesgo elevado de infección. Entonces, se lava al paciente cada 48 horas durante 7 días, mirando a ver si se infecta o no se infecta. ¿Está clara esa parte de las fracturas abiertas? Claro, Listo. Sí, señor. Entonces, cuando Cuando tenemos defectos óseos, entonces ya no usamos un fijador control de daño, sino que necesitamos tener ya un fijador especializado. Entonces, en ese tema podemos hacer transportes óseos, podemos hacer artrodesis, podemos tratar no uniones, podemos hacer correcciones de deformidades angulares, podemos hacer alargamientos o podemos hacer tratamientos de prótesis infectadas. Listo. En estos casos, yo ya no uso un fijador control de daños, sino que uso ya un fijador especializado que me sirva para un tratamiento definitivo. Listo. Em, entonces la fijación externa me sirve tanto, tiene unas indicaciones, lo que decíamos ahorita, para hacer control de daños y unas indicaciones para tratamientos definitivos. Por ejemplo, en el tema de prótesis infectadas, aquí no es muy común ver que le pongan un fijador externo cuando retiran una prótesis, ¿cierto? Sino que la prótesis la retira el mismo especialista de reemplazos articulares y lo que hace él es que retira la prótesis, pone un espaciador de cemento y espera. Eh, una buena forma para no tener un cuerpo extraño ahí, que es un espaciador de cemento, sería hacerlo con un fijador externo. Lo que pasa es que los de reemplazos articulares pues no son muy hábiles poniendo fijadores externos y no se van a enredar pues la vida haciéndolo. Pero para un paciente de eso sería interesante usar un fijador. Entonces, ¿qué ventajas tiene la fijación externa? Entonces, la fijación externa, yo puedo hacer neutralización solamente, o sea, fijar una fractura para evitar el movimiento en el foco. Puedo hacer distracción de los segmentos en caso de que esté cabalgada. Puedo hacer compresión en caso de que esté distraída. Y al ser sistemas semirrígidos, los fijadores externos son sistemas dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber más movimiento en el foco de fractura, lo que me va a ayudar a la consolidación más rápida de los focos de fracturas. Fácil aplicación. Esto de fácil aplicación para mí es entre comillas, y enseguida lo vamos a ver dentro de las desventajas. Poca pérdida sanguínea, obviamente, porque lo hacemos de forma percutánea y los fijadores, excepto los control de daños, están diseñados para permitir los movimientos y las cargas. ¿Porque un control de daños no? Porque el control de daños está diseñado simplemente para neutralizar las cargas mientras se decide cuál va a ser el tratamiento definitivo para ese paciente. Entonces, ese es un fijador que no es el más estable y que además no permite que vaya a apoyar. En caso de que el paciente apoye, pues podría dañar toda la construcción. Dentro de las desventajas de la fijación externa, encontramos que se necesita experiencia, entonces ahí el tema de la fácil aplicación es solo si es un cirujano con experiencia. Cuando nos encontramos que muchos ortopedistas que no tienen experiencia en fijación externa, cuando van a poner un fijador control de daños, son ATC dependientes, o sea, casi que uno les debe decir cómo hacerlo para que quede de la mejor forma, porque pues no están muy acostumbrados a poner fijadores. Otra de las ventajas es que, de las desventajas es que la principal falla está asociada a los pines.
¿listo? Un pin mal puesto o un pin que no quede, que quede haciendo fuerza donde no es, va a ser un pin que va a fallar y que me va a inestabilizar todo el montaje. Genera incomodidad, obviamente, la carga psicológica y además la incomodidad para el paciente es alta. Uno por eso trata de hacer los montajes lo más, como lo más amigable para el paciente que sea posible, porque realmente es muy incómodo. Y lo que decíamos de los fijadores control de daños, que su estabilización es relativa, porque no son sistemas diseñados para soportar muchas cargas. Entonces, cuando hablamos de neutralización, es el método por el cual neutralizamos las cargas y dejamos libre de estrés el foco de fractura. Entonces, cuando aplicamos un fijador externo, estamos haciendo lo mismo que cuando usamos una placa bloqueada. Entonces, la carga viene a través del hueso, se transmite por los pines a las barras, pues, o al marco externo, va por la barra y se transmite a los pines que están luego del foco de fractura para dejarme el foco de fractura libre de carga. Es el mismo concepto que tenemos con las placas bloqueadas. ¿Listo? Entonces, por eso las placas bloqueadas las llamamos fijadores internos, porque cumplen exactamente la misma función biomecánica. Con los fijadores podemos hacer distracción, solamente es distraer o separar los segmentos óseos por medio de sistemas mecánicos. Normalmente son unas barras roscadas que me permiten separar o distraer esos fragmentos óseos. Del tema de compresión también con sistemas mecánicos, podemos comprimir o acercar los segmentos óseos. Listo. Eh, Hay veces, por ejemplo, cuando hacemos fijaciones internas con una placa, si la fractura nos quedó en distracción, no podemos hacer nada después de que la placa esté fija. Tendríamos que soltar todo, hacer compresión y luego volver a poner la placa. Mientras que con el fijador, incluso después de haberlo puesto, incluso días después de estar implantado, podríamos hacer compresión del foco de fractura. Eso es muy importante. Y en la dinamización, lo que decíamos, al ser sistemas semirrígidos, permiten micromovimientos en el foco de fractura, lo que favorece la formación del callo óseo. Sabemos que para que la cicatrización ósea se dé, necesitamos que haya movimientos en el foco de fractura. Entonces, en cuanto a la clasificación de los fijadores los podemos clasificar entre monolaterales, circulares e híbridos. Monolaterales son todos los fijadores que van en un solo lado del hueso. Los circulares son los fijadores tipo Ilízaro y los híbridos es una combinación entre ambos. Tiene un componente que va en un lado del hueso y se une a unos aros. Eh, Eso en cuanto a la configuración y en cuanto al uso, los fijadores los podríamos dividir entre fijadores para control de daños y fijadores para tratamientos definitivos. ¿Estamos? Está. Entonces, vamos a empezar a hablar de los tornillos corticales. Los tornillos corticales, también llamados pines, recordemos que hay un nombre que son los pines de Chance, eso es un nombre comercial, entonces el nombre genérico serían tornillos corticales. Son necesarios para anclar el hueso con el resto del sistema. Son componentes fundamentales en los sistemas de fijación externa. ¿Por qué? Porque son los que van a estar uniendo el marco externo con el hueso. Entonces son muy importantes. En cuanto al material, los pines normalmente son de acero inoxidable, tienen 6 veces el módulo de elasticidad del hueso, o sea, quiere decir que son mucho más rígidos que el hueso, y los pines
o los tornillos corticales que tienen recubrimientos de hidroxiapatita se aflojan un 40% menos. Los pines con recubrimiento de hidroxiapatita los usamos en fijadores de tratamientos definitivos, porque como van a estar tanto tiempo, necesitamos que los pines no se nos vayan a aflojar. Entonces, ¿qué es la hidroxiapatita? La hidroxiapatita es un mineral biológico formado por fosfato de calcio cristalino. Representa un depósito del 99% del calcio corporal y un 80% del fósforo total. Se usa en el recubrimiento de implantes para aumentar su fijación al hueso. ¿Por qué aumenta la fijación al hueso? Porque al recubrir un metal con este mineral, lo que estamos haciendo es que el cuerpo reconozca ese cuerpo extraño que es el metal como propio e intente integrarlo. Entonces hace que la integración sea mucho mayor y por eso todos los implantes que tienen recubrimiento de hidroxiapatita se aflojan mucho menos. Entonces, en los tornillos corticales aportan el 70% de la estabilidad del marco. ¿Listo? Eh, Cuando un pin se me infecta, se me afloja y esto disminuye la integridad y la estabilidad del marco. Siempre que un tornillo se va a aflojar, se va a infectar, perdón, se me va a aflojar. ¿Por qué? Porque alrededor del sitio de la infección va a haber una osteolisis y eso va a hacer que el pin se vaya a aflojar. ¿Listo? Entonces es muy importante cuidar la inserción de los pines de infección. Y el aflojamiento puede ser causado además por dos razones adicionales. Una es la necrosis por presión y la otra es la necrosis térmica. Entonces, voy a hablar primero de la necrosis por presión y cómo evitarla. Miren, en la imagen que tenemos ahí, tenemos tres pines que están eh, convergentes en sus puntas, pero en las colas están divergentes. Cuando tenemos un fijador para tratamiento definitivo, normalmente los clamps usan pines, pues el espacio para los pines es paralelo, ¿cierto? Entonces tengo un clamp o un carro, como lo llaman algunos, y los pines me van a quedar equidistantes. Cuando yo pongo un pin y los pongo así, que no me queden paralelos entre sí, sino que queden convergentes, cuando yo pongo el clamp sí o sí va a cerrar porque el clamp es más fuerte que el pin. No va a haber problema. El lío va a ser que me va a doblar los pines en la interfase pin-hueso y eso va a hacer que le haga una presión grande al hueso y que se genere una necrosis de ese hueso por la presión que se está generando ahí. Entonces, muy importante, cuando tenemos fijadores de tratamiento definitivo que usan clamps paralelos, debemos usar los clamps como plantilla para poder posicionar los tornillos corticales. ¿Listo? Es muy importante. Y ya vamos a hablar enseguida de la necrosis térmica. Luego de esto, entonces miren, por ejemplo, esto que estamos viendo acá es el punto más débil de los tornillos corticales, que es la interfase pin-hueso. ¿Qué quiere decir? Es el sitio donde termina la rosca del pin y en ese sitio está la cortical. Entonces es un sitio muy débil que debemos cuidar y además si lo aumentamos no poniendo los pines paralelos vamos a hacer que se nos aflojen por necrosis por presión. Em, Aquí está, espérenme, esto. Entonces, ya enseguida me vuelvo a las otras. Esto es importante en cuanto a la inserción del pin, hacer prebrocado. ¿Por qué? Porque el prebrocado me disminuye la necrosis térmica. ¿Listo? Entonces, la necrosis térmica se me genera por dos razones. Una, cuando usamos pines autoperforantes, los pines, si bien tienen una punta muy agresiva y me van a permitir que el pin perfore el hueso,
no tienen los canales de desahogo como los tiene una broca y me van a generar mucha presión sobre el hueso y esa presión al estar con una pieza de mano girando va a aumentar la temperatura en el hueso. Entonces se me va a generar una necrosis por calor. Listo, de entrada el pin va a agarrar, se va a quedar muy bien, pero a los días, como ese hueso se calentó tanto, el hueso alrededor del pin se va a morir y se va a aflojar. Entonces, el prebrocado es muy importante para disminuir el riesgo de necrosis térmica. Me sirve también para elegir muy bien el tamaño del pin y siempre lo debo hacer cuando tengo fijadores para tratamiento definitivo. Lo otro que es importante siempre para disminuir el riesgo de necrosis térmica es usar brocas desechables. Nosotros en todos los fijadores siempre tenemos brocas desechables, o sea, brocas nuevas de un solo uso para disminuir ese riesgo. Oscar, ¿y se brocan Señora, las dos corticales? se brocan las dos corticales, sí, porque los pines deben ser bicorticales, porque los pines que nosotros tenemos a hoy dos tipos de pines. Tenemos pines cónicos y tenemos pines cilíndricos. Los cónicos son punta 5 y al final de la rosca son 6. Listo. Y siguen en cuerpo de 6. Y tenemos pines cilíndricos que son de 6 milímetros. Entonces, y son de puntas romas. Entonces, siempre tengo que perforar las dos corticales para poder pasar el pin. Si perforara solo una cortical, él va a llegar a la otra cortical y no tiene cómo pasarlo. Listo. Importante, los pines cónicos tienen una ventaja y es que cada que yo doy una vuelta estoy ampliando más el orificio, entonces el pin agarra muy bien. Pero si el pin me quedó largo, o sea, se me pasaron muchas roscas al otro lado, la desventaja es que no lo puedo devolver porque lo dejaría suelto. Listo. Mientras que con los tornillos cilíndricos no me pasa esto. Yo, si me pasé, me puedo volver sin ningún problema. Entonces, en cuanto al diámetro del pin, debe ser acorde al segmento donde lo voy a implantar. El pin me debería ocupar un tercio del diámetro del hueso. Pues esto es muy relativo porque pues nosotros para los fijadores grandes no tenemos sino pines de 6. Entonces, pues cónicos o cilíndricos de 6. Entonces, si fuera un hueso muy, muy pequeño, puede que no esté cumpliendo eso de un tercio del tamaño del hueso. Lo otro que es importante es que en tratamientos definitivos siempre debería elegir el pin más grande que sea posible, porque eh, eso es acorde con esto, y es que si yo aumento el diámetro del pin en 1 milímetro, voy a cuadruplicar la resistencia de ese pin y voy a duplicar la estabilidad del marco. ¿Qué quiere decir? Como para que lo entendamos, si un pin de 5 milímetros me aguanta 50 kilos, un pin de 6 milímetros me aguanta 200 kilos. Listo. Eso es más o menos así. Entonces, obviamente, siempre debemos usar los pines más grandes que sean posible. En cuanto a la inserción del pin, entonces perforación previa, lo que decíamos del prebrocado, uso de guías para minimizar el daño en los tejidos blandos, siempre garantizar que el pin tenga agarre bicortical. Ahorita vamos a ver una diapositiva con eso. Y debe posicionar como mínimo a 2 centímetros del foco de fractura. Si lo pongo más cerca al foco de fractura, corro el riesgo de que se me fracture adicional a la fractura que ya tengo. Y si lo pongo más lejos, vamos a dejar un brazo de palanca largo. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces, también en la inserción del pin, siempre se debería insertar el pin que sea más difícil primero y tener especial cuidado con las articulaciones, que el pin no nos vaya a quedar articular, con los focos de fractura, ya dijimos que mínimo 2 centímetros del foco de fractura, y también evitar los tejidos blandos con heridas. O sea, sería muy fácil sobre una herida donde esté viendo el hueso poner el pin, pero nos toca evitarlo porque a esa herida le van a tener que hacer un tratamiento en algún momento
y el tratamiento va a ser un colgajo, un injerto de piel. Entonces, tratamos de poner el fijador dejando el espacio para que puedan trabajar sobre esa herida. Listo. Entonces, aquí vemos dos pines. El pin de la izquierda se ve una herida sana y en el de la derecha se ven con signos visibles de infección. Es muy importante cuidar la entrada de los pines porque el riesgo de infección es muy alto y además tenemos el riesgo de que la infección, normalmente son infecciones de tejidos blandos, infecciones relativamente sencillas, pero corremos el riesgo de que la infección llegue hasta el hueso y se nos afloje el pin. Entonces, importante explicarle al paciente, pues obviamente al especialista, cómo se debe cuidar el punto de ingreso de los pines. Esto era lo que hablábamos ahorita de los agarres bicorticales. Entonces, en, en el círculo verde está la forma de agarre bicortical, que es como está en la imagen de la izquierda abajo, donde yo paso una cortical, quedo en el canal medular y paso la segunda cortical. Listo. El lado de la derecha, la imagen superior, me está mostrando un agarre unicortical. ¿Por qué? A pesar de que el pin pasó de lado a lado, pasó de lado a lado del hueso, no me está haciendo un agarre bicortical, me está agarrando solo como la cortical superior. Y el riesgo ahí es que me haga un arrancamiento, como se muestra en esta imagen de abajo. Entonces es importante cuando se están pasando los pines, pues los pines no, la broca, que se sienta la perforada de las dos corticales. Es muy, muy importante, porque eso me va a ayudar muchísimo a la estabilidad. Entonces, la localización paralela de los pines me va a reducir el estrés en la interfase pin-hueso, lo que decíamos ahorita. O sea, poner los pines paralelos me va a hacer que no se me palanqueen o me haga fuerza en esa interfase y además me va a aumentar la estabilidad de la construcción. En esta imagen, este fijador, ¿ustedes creen que me va a dar buena estabilidad en el foco de fractura? Como está puesto. No, señor, ¿Por qué? porque los distales están muy separados del foco. Exactamente, están muy separados del foco. Eso es un diseño de fijador que existe. Es un fijador que me permite tener movimiento en ese cuerpo central, pero me obliga a que los pines me queden muy lejos del foco de fractura. Entonces, gano movilidad para poder acomodarlo, pero pierdo estabilidad. Entonces, ahí sería como eh, jugar, pues, ¿qué es lo que el doctor necesita? Poder ubicar mejor el fijador o darle más estabilidad al foco. Ya toca jugar con eso. Entonces, en cuanto al posicionamiento de los pines, se deben como mínimo insertar 2 pines por segmento. Un solo pin permite que el hueso rote, entonces va a ser un segmento inestable. Listo. Entonces dice mínimo 2 pines. ¿Cuánto sería lo ideal por segmento? 3. 3. ¿Y por qué? Pues por lo que decías, para darle más estabilidad. Pero con 2 es suficiente. Mira que te dice mínimo 2. Una razón es que si yo Generalmente pongo, llevan 3 señora, puntos de apoyo, 3 puntos ¿pero por qué? a Si máximo. con dos, si con 2 bien puestos me da estabilidad. Pero con 3 le da más. Con 3 puede dar más estabilidad, pero la razón es que si tengo solo 2 y se me afloja uno, quedo con un solo punto. Si tengo 3 Ujú. y se me afloja uno, me quedan 2. O sea, me queda lo mínimo que necesito para tener bastante, pues, buena estabilidad. Listo, entonces por eso mínimo 3. Mínimo no, ideal 3. Mínimo son 2. Listo. Listo.
Entonces, en cuanto al posicionamiento del pin, dos pines muy cerquita se me comportan como si fuera uno solo. Entonces, ahí viene el otro lío. Entonces, sí, yo estoy poniendo dos pines en un segmento, pero los puse juntos. No hice nada. Se me comportan exactamente igual que uno solo. Entonces, yo necesito es distribuirlos bien para poder que me den la suficiente estabilidad. Entonces, acá viene lo que mencionábamos ahorita. Miren la imagen de la izquierda, los pines muy lejos del foco de fractura y en la otra los pines cerca al foco de fractura. Entonces, un brazo de palanca corto reduce el movimiento en el foco de fractura. Entonces, si yo pongo los pines muy cerca al foco, guardando la distancia de 2 centímetros, voy a generar una estabilidad muy buena y voy a reducir el movimiento en el foco de fractura. ¿Listo? Eso es importante. Aquí viene el otro, como la otra cosa importante, y es la distancia del fijador al hueso. Entonces, ¿qué pasa? En una tibia, normalmente el fijador va medial, ¿cierto? Y yo lo puedo dejar muy cerca al hueso, porque ahí no tengo tejidos blandos que se me vayan a inflamar y que vayan a molestar con el fijador. Entonces, si yo lo dejo muy cerca al hueso, voy a generar muy poco movimiento en la interfase pin-hueso. Si lo dejo muy lejos, voy a generar mucho, voy a tener un brazo de palanca largo y voy a generar mucho movimiento en esa interfase. Y recordemos que la interfase es el punto más débil. Entonces, lo ideal es dejar el fijador lo más cerca que se pueda al hueso, teniendo en cuenta los tejidos blandos. Entonces, lo que siempre nos han dicho es que en un fémur uno deja, pues, o que el fijador en general, uno deja 2 traveses de dedo eh, entre la piel y el fijador. Listo. Pero siempre que sea lo más cerca posible. Aparte, porque mientras más lejos esté de la piel, va a ser mucho más incómodo para el paciente. Entonces, en cuanto a la biomecánica, la fijación externa, si yo quiero aumentar la rigidez del marco, aquí el primero es aumentar el número de barras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un fijador control de daño, si yo pongo una doble barra, aumento la rigidez. En un fijador de reconstrucción como el que tenemos nosotros, podemos poner la barra de refuerzo y estamos aumentando la rigidez. Aumentar el diámetro de los pines. Ya vimos que aumentar 1 milímetro el diámetro del pin cuadruplica la resistencia del pin y me duplica la estabilidad del marco. Aumentar el número de pines, pero aumentar el número de pines es poniéndolos de una muy buena forma. Em, Porque si los pongo muy juntos, se van a comportar como uno solo. Entonces yo puedo poner muchos pines muy juntos y realmente no estoy aumentando la estabilidad que quiero. Em, lo otro que puedo hacer es aumentar la distancia entre pines dentro del clamp. Lo que decíamos, si yo los separo, los pines me van a dar más estabilidad. Eh, para aumentar también la rigidez, disminuyo la distancia entre grupos de pines, lo que decíamos, los pines por encima y por debajo del foco de fractura. Mientras más cerca estén, más estabilidad voy a tener en esa fractura. Disminuir la distancia entre el pin y el sitio de la fractura y disminuir la distancia entre el marco y la piel. Todas esas cosas las debo hacer para aumentar la estabilidad y la rigidez en esa construcción que se acabó de hacer. Entonces, la estabilidad final del marco está influenciada más por la posición y geometría de los pines que por la cantidad. Listo, lo que decíamos, o sea, con dos pines muy bien puestos es suficiente para un segmento. Si pongo un tercero muy bien puesto, voy a dar mucha más estabilidad. Pero si pongo 6, 7, 8, pues no me van a aumentar la estabilidad. O sea, esa estabilidad no va a cambiar mucho. Listo. Eh, Obviamente, si los voy poniendo más separados o si tengo segmentos muy grandes, obviamente los voy a tener que fijar con un número mayor de pines, porque si no me va a quedar el hueso con estrés grande y se me podría fracturar por encima de donde están los pines. Pero en un segmento normal, con dos pines es suficiente y con tres sería perfecto.
Para los fijadores monolaterales, la mayor inestabilidad se da en el plano anteroposterior, porque al fijador estar puesto en un solo plano, en el plano, en el lado del hueso, me va a dar mucha estabilidad de medial a lateral, pero en anteroposterior va a ser un poquito más inestable. Mientras que los fijadores circulares, los tipo Ilizarov, son fijadores muy estables porque estoy tomando todos los planos. Entonces, los corredores de seguridad nos van a quedar de tarea para leerlos. Yo esta semana que les dé acceso a la plataforma, les escribo. Ahí hay un atlas, que es el atlas de inserción de pines trasóseos del doctor Catañi. Ahí están todos los corredores de seguridad del cuerpo. Es importante, pues no nos los vamos a aprender todos. Muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo los fijadores que nosotros tenemos, que tengamos en cuenta tibia, fémur y húmero, que son como los fijadores más grandes y en los que podríamos hacer más cosas. Entonces, esta es como la presentación que tenía para hoy. No sé si tengan dudas. La presentación y la grabación van a quedar en ¿qué? En la plataforma. Cuando tengan acceso a la plataforma, la van a poder tener. Listo. Para que, ¿qué? Para que puedan consultar en el momento que necesiten. No sé si tengan dudas y algo. No, señor. Nos quitar. Hasta ahora, todo muy bien hasta ahora. No, muchas Bien. gracias. No, muchas gracias a ustedes. Yo sé que la hora es un poquito compleja, difícil, pero vamos a tratar de que muchas de las cosas las hagamos a través de la plataforma y los encuentros que tengamos van a ser así, pues medianamente corticos y lo que les digo, todo va a quedar ahí para que lo podamos consultar. Y si tienen alguna duda o algo, me cuentan. Mañana hago el videito, se los comparto para el ingreso a la plataforma y ya ahí va a estar dividido este video por módulos. En la parte del cronograma van a ver qué hay en cada módulo y ahí va a estar toda la información ya colgada. Cuando estamos terminando los módulos, hacemos como la evaluación de cada uno de ellos y hay unas actividades que vamos a hacer que son del libro, pues vamos a trazar líneas y vamos a hacer algo como de planeamiento preoperatorio para que tengamos claro cómo funciona. Listo. Muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz noche. Listo, muchas gracias, Oscar. Muchas Gracias, gracias, Osquitar. Oscar. Gracias, Hasta luego. feliz noche. Feliz noche.